perfectamente organizado y legal. Mi esposo había construido un imperio silencioso y yo era su emperatriz sin siquiera saberlo. Pero lo que más me impactó fue una carta personal que encontré al final de la carpeta. Estaba escrita manualmente por mi esposo y dirigida a mí. Mi querida Elena, decía la carta. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y has encontrado este tesoro que guardaba para ti. Perdóname por no revelarlo mientras vivía, pero deseaba que fuera una sorpresa para tus años dorados. Siempre trabajaste arduamente, siempre te sacrificaste tanto por Elena y por mí que quería asegurarme de que nunca te faltara nada. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras continuaba leyendo. También debo confesarte algo. Nunca confié completamente en Marco. Hay algo en el que me inquieta, una ambición que me preocupa. Por eso organicé todo de esta manera. Si Elena te cuida y te respeta como mereces, tendrás una existencia cómoda. Pero si alguna vez te trata inadecuadamente o intenta aprovecharse de ti, tienes todo el poder para protegerte. Mi esposo había previsto exactamente lo que estaba aconteciendo. Había percibido la verdadera naturaleza de Marco desde el principio y había preparado mi defensa antes de fallecer. Usa este poder con prudencia, mi amor, no para causar daño, sino para protegerte y enseñar. En el fondo, Elena es una buena persona, solo está confundida. Pero si necesitas defenderte. Ahora posees las herramientas para hacerlo. Firmado, tu esposo, que te ama por toda la eternidad. Me senté en el piso de mi sala rodeada de documentos que valían millones, llorando por el hombre sabio que había perdido y por la hija que estaba a punto de perder. Pero por primera vez en meses no eran lágrimas de derrota. Eran lágrimas de gratitud, de esperanza y también de silenciosa satisfacción. Elena y Marco pensaban que me estaban despojando de todo. No tenían conocimiento de que yo era la propietaria del edificio donde residían, de las acciones de la empresa donde elaboraba y de propiedades por toda la ciudad. Creían que me estaban expulsando de mi vivienda para apropiársela, sin saber que esa casa era lo menos valioso que yo poseía. Aquella noche no dormí, pero por primera vez en semanas no fue por tristeza. Fue porque mi mente estaba trabajando, planificando, calculando. Mi esposo me había otorgado más que recursos financieros. Me había dado poder y ahora debía determinar cómo utilizarlo. El lunes por la mañana amaneció con una ligera lluvia que golpeaba las ventanas. Elena y Marco aparecieron temprano con los encargados de la mudanza, esperando encontrarme con el equipaje preparado y lista para partir. En cambio, me encontraron sentada tranquilamente en mi sillón favorito, bebiéndote como si fuera un día ordinario. Madre, ¿qué estás haciendo? Los encargados ya están aquí, expresó Elena con aquella impaciencia que había desarrollado. Ya no me marcho, respondí con una calma que incluso a mí me sorprendió. Marco se acercó con aquella sonrisa amenazante. Señora Elena, ya hemos discutido esto. No tiene alternativa, lo miré directamente a los ojos por primera vez en años. Tienes razón, Marco. No tengo alternativa, pero resulta que tú tampoco. Algo en mi tono debió alertarlos porque Elena se acercó con expresión preocupada. ¿De qué estás hablando, madre? Estoy hablando del hecho de que acabo de descubrir algo muy interesante sobre mi situación financiera. Expresé tomando otro sorbo de té. Pero no te preocupes, pronto lo comprenderás todo. Elena y Marco me observaron con aquella expresión que reservaban para cuando pensaban que estaba diciendo incoherencias. Pero yo ya no era la misma mujer asustada de la semana anterior. Tenía un plan y, lo más importante, tenía el poder para ejecutarlo. Madre, basta de juegos, declaró Elena con irritación. Los encargados están esperando. Entonces pueden retirarse, respondí con calma, porque aquí no se va a mover absolutamente nada. Marco se levantó bruscamente. Señora, creo que no comprende la situación. Al contrario, Marco, expresé con calma, creo que eres tú quien no comprende la situación. Me levanté lentamente y me acerqué al escritorio, donde había dejado algunos de los documentos que había encontrado. No todos, solo algunos que necesitaba para esta conversación. ¿Sabías que tu apartamento nunca ha pagado al verdadero propietario? Marco frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Lo pagamos religiosamente cada mes. Sí, pero lo pagan a una empresa de gestión inmobiliaria que a su vez me ingresa el dinero a mí, porque yo soy la propietaria de todo el edificio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marco fue el primero en reaccionar con una risa nerviosa. Eso es imposible. Vives con una pensión mísera. Vivía de una pensión porque así lo elegí, respondí disfrutando cada segundo de su confusión. Mi esposo era mucho más inteligente de lo que cualquiera imaginaba. Les mostré una de las escrituras de propiedad. Elena la tomó con manos temblorosas y la leyó repetidamente. Esto no puede ser real, murmuró. Es tan real como el hecho de que me estaban expulsando de mi propia vivienda para apropiársela. Pero resulta que esta casa es lo menos valioso que poseo. Marco le arrebató el documento a Elena. Se puso pálido mientras lo leía. Esto tiene que ser falso. Un documento falsificado.
Puedes verificarlo cuando desees, expresé con una sonrisa que no había sentido en meses. De hecho, te animo a hacerlo. Elena se derrumbó en el sofá como si le hubieran cortado las piernas. ¿Por qué nunca nos comunicaste nada? Porque yo misma lo desconocía hasta hace 3 días. Tu padre mantuvo este secreto para protegerme. ¿Qué visionario era? Marco comenzó a caminar por la habitación, claramente agitado. Esto lo transforma todo, Elena. Si tu madre es realmente la propietaria del edificio, eso significa que puede desalojarnos cuando desee, junto con todos los demás inquilinos que me han pagado puntualmente durante 2 años. Completé la frase por él. No puedes hacer eso, declaró Elena con voz quebrada. Somos familia. Familia, la palabra salió de mi boca con más amargura de la que pretendía. Como cuando ibas a declararme mentalmente incompetente para robarme mi vivienda. Como cuando empaquetaste mis recuerdos como si fueran basura. Como cuando te llevaste las joyas de mi madre. Elena comenzó a llorar, pero ya no eran las lágrimas manipuladoras que había aprendido a usar. Eran lágrimas de auténtico terror. Madre, por favor, ¿podemos solucionar esto? Todo fue idea de Marco. Elena, gritó Marco, furioso porque ella lo estaba culpando. Es verdad, continuó ella ignorándolo. Él me convenció de que era lo mejor para ti. Declaró que estabas perdiendo la memoria, que no podías cuidarte adecuadamente. ¿Y tú le creíste? Pregunté sintiendo que mi corazón se fragmentaba una vez más. ¿Conoces tan poco a tu madre que le creíste a él en lugar de a tu propia intuición? Los encargados de la mudanza, que habían estado esperando en la entrada, se acercaron confundidos. Disculpe, ¿se transportan las pertenencias o no? Porque tenemos otro trabajo programado. No, respondí con firmeza. No se va a transportar nada. Pueden retirarse. Marco se acercó a mí con aquella agresividad que siempre había mantenido oculta. Esto no ha concluido, anciana. Vamos a impugnar esos documentos. Vamos a demostrar que son falsos. Adelante, expresé imperturbable. Mientras tanto, espero que tengas suficientes recursos ahorrados para localizar otro lugar donde residir. Porque el primer día del mes próximo recibirás una orden de desalojo. No puedes hacernos esto, gritó Marco perdiendo completamente la compostura. Puedo y lo haré, declaré. Pero no te preocupes, seré justa. Te concederé los 30 días que permite la legislación. Elena se levantó bruscamente del sofá. Madre, por favor, tienes que comprenderlo. Marco me amenazó con abandonarme si no te convencía para que te mudaras. Expresó que no podía soportar vivir sabiendo que estabas aquí sola, siendo un peligro para ti misma. ¿Y eso justifica todo lo que me has hecho? Pregunté. ¿Justifica que me trates como basura, que empaques mis recuerdos sin cuidado, que te apropies de las joyas de tu abuela? Te las devolveré inmediatamente, declaró Elena buscando desesperadamente en su bolso. Es demasiado tarde para eso, Elena. Marco se acercó nuevamente, pero esta vez su actitud era diferente. Ya no era amenazante, sino casi suplicante. Señora Elena, podemos alcanzar un acuerdo. Elena está embarazada. ¿De verdad vas a expulsar a tu nieta a la calle? Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Elena estaba embarazada y no me lo había comunicado. Iba a ser abuela y me enteraba como parte de un chantaje. ¿Es cierto? Le pregunté a Elena. Ella sintió entre lágrimas. Quería comunicártelo de otra manera. Quería que fuera una sorpresa especial. Como la sorpresa de expulsarme de mi vivienda, respondí, aunque sentía que mi determinación comenzaba a flaquear. Pero entonces recordé las palabras de mi esposo en su carta, no para causar daño, sino para protegerte y enseñar. Elena necesitaba aprender, y su hijo o hija merecía crecer con valores diferentes a los que Marco le estaba enseñando. La noticia del embarazo me desarmó momentáneamente, pero luego recordé todo el dolor que me habían causado. Un bebé no borraba la humillación, el desprecio, ni los meses de sufrimiento. Felicidades por el bebé, Elena, le expresé con una calma que me costaba mantener. Pero eso no transforma lo que me hiciste. Madre, por favor, suplicó Elena. Piensa en tu nieto. ¿De verdad deseas que crezca sin conocer a su abuela? Su abuela siempre ha estado aquí, respondí. Fuisteis vosotros quienes decidisteis deshaceros de mí. Marco intentó una última manipulación. Señora Elena, si realmente posee tanto dinero como declara, ¿por qué no nos ayuda en lugar de castigarnos? Podríamos ser una familia unida. Lo observé con el D. Fue entonces cuando comprendí la situación completa. No solamente pretendían expulsarme, deseaban apropiarse de mi vivienda. El patrimonio que mi esposo y yo habíamos construido con tanto esfuerzo. Era un robo disfrazado de preocupación familiar. No firmaré absolutamente nada, declaré con la voz más firme que pude reunir. Marco se levantó abruptamente, con el rostro completamente transformado, revelando la agresividad que siempre había mantenido oculta. Señora, ya no se encuentra en condiciones de tomar decisiones adecuadas. Elena es su única heredera y está actuando en su mejor interés. Esta es mi propiedad, grité sorprendiéndome de mi propia fortaleza. No me marcharé.
Madre, no compliques las cosas innecesariamente, murmuró Elena, mostrando finalmente cierta incomodidad. Sabes que no puedes continuar viviendo sola. La semana anterior olvidaste desactivar la estufa. Era completamente falso. Jamás había olvidado apagar ningún artefacto. Pero Marco sonreía como si hubiera encontrado la justificación perfecta. Vamos, Elena. Tu madre no está bien. Es peligroso permitirle permanecer sola, el representante legal carraspeó. Señora, si no firma voluntariamente, deberemos explorar alternativas legales. Un procedimiento de incapacidad mental, por ejemplo, sentí que mi mundo se derrumbaba completamente. Mi propia hija estaba dispuesta a declararme incompetente para apropiarse de mi vivienda. El hombre que había aceptado como yerno me amenazaba en mi propia sala, y yo, una mujer de 69 años, me encontraba completamente sola frente a ellos. Necesito tiempo, murmuré absolutamente derrotada. Tienes una semana, declaró Marco con frialdad absoluta. Después procederemos según sea necesario. Cuando se marcharon, me desplomé en el sillón de mi esposo y lloré como no lo había hecho desde su funeral. Lloré por la hija que había perdido, por la vivienda que me estaban arrebatando, por la existencia que se desmoronaba completamente. Me sentía traicionada, humillada, absolutamente indefensa. Aquella noche, por primera vez en mi existencia, consideré rendirme completamente. Quizás tenían razón. Quizás era demasiado mayor, demasiado frágil, demasiado insignificante para resistir. Quizás lo más sensato era aceptar mi destino y desvanecerme silenciosamente, exactamente como ellos deseaban. Pero entonces algo en mi interior se rehusó a extinguirse. Una pequeña llama de dignidad que aún ardía en mi pecho. No permitiría que me pisotearan sin resistencia. No después de una vida completa de sacrificios y devoción. Al día siguiente, Elena regresó sola. Por un momento, mi corazón se llenó de esperanza. Quizás había reconsiderado su decisión. Quizás venía a solicitar perdón. Qué equivocada estaba nuevamente. Madre, he venido a ayudarte con el empaque, expresó con aquella voz robótica que había adoptado. He traído contenedores. Podemos comenzar con tu vestimenta. La observé fijamente, buscando algún rastro de la niña que había criado. Pero solo encontré a una extraña, fría y calculadora. Elena, por favor, reconsidera esto. Soy tu madre. Precisamente por eso lo hago, respondió sin establecer contacto visual. Porque te aprecio y deseo lo mejor para ti, amor. ¿Eso constituye amor? Despojarme de mi hogar, de mi dignidad, de todo lo que me restaba. Durante las horas siguientes, Elena comenzó a empaquetar mis pertenencias como si fueran objetos sin valor alguno. Tomó mis fotografías familiares y las colocó descuidadamente en contenedores. Empaquetó los libros que me había obsequiado mi esposo, la vajilla de mi ceremonia nupcial, los manteles que había confeccionado durante años de noches sin descanso. Este vestido es muy antiguo. Madre, no creo que lo necesites, expresó sosteniendo mi vestido de duelo, aquel que había usado en el funeral de mi esposo. Déjalo, supliqué. Por favor, déjalo. Pero ya lo había introducido en una bolsa de donaciones. Mi dolor era irrelevante, mis sentimientos carecían de importancia, yo no importaba. El colmo llegó cuando descubrió mi joyero. Dentro se encontraban mi anillo nupcial, los pendientes que mi esposo me había obsequiado por nuestro 20º aniversario y una pequeña cadena dorada que había pertenecido a mi madre. Estas joyas estarán más seguras en custodia bancaria, declaró Elena introduciéndolas en su bolso. Podrían extraviarse en la residencia. Son mías, grité intentando arrebatarle el bolso. Madre, te estás alterando excesivamente. Esto solo confirma que no puedes cuidarte adecuadamente. Respondió con aquella calma repugnante que heló mi sangre. En ese momento comprendí que había perdido a mi hija definitivamente. La Elena que yo conocía había desaparecido y en su lugar había una mujer despiadada, manipulada por Marco y cegada por la codicia. Aquella noche, cuando Elena se marchó, llevándose mis joyas y recuerdos más preciados, permanecí sola en mi vivienda parcialmente vacía. Las paredes desnudas me recordaban lo poco que me restaba, lo fácil que había sido para ellos desmantelar una existencia completa. Los días subsecuentes fueron un infierno absoluto. Marco llegaba temprano cada mañana para supervisar el proceso como si yo fuera incapaz de empaquetar mis propias pertenencias. Trajo desconocidos que midieron, fotografiaron y evaluaron cada rincón de mi vivienda. Conversaban sobre mí como si no estuviera presente, como si fuera un mueble antiguo que debía ser retirado. La señora deberá acelerar el proceso. Le comunicó Marco a Elena, los encargados de la mudanza llegan el lunes. Era viernes. Me restaban 3 días en la vivienda, donde había habitado durante 30 años, donde había criado a mi hija, donde había amado y sido amada, y si no termino de empaquetar. Pregunté en un susurro. No te preocupes, madre, respondió Elena, sin levantar la vista de su dispositivo móvil. Los encargados se ocuparán de todo. Solo lleva lo imprescindible. Lo imprescindible. Como si una existencia completa pudiera reducirse a lo imprescindible. Aquella tarde, después de que se marcharan, recorrí mi vivienda como un espíritu.
Toqué las paredes que había pintado mi esposo. Me senté en todas las sillas donde habíamos desayunado familiarmente. Abrí todos los cajones que guardaban pequeños tesoros de mi existencia pasada. En el cajón del escritorio de mi esposo encontré correspondencia antigua, facturas saldadas y algunos documentos que nunca había visto. La mayoría carecían de importancia, pero había una carpeta que nunca había observado. Estaba marcada con las iniciales de mi esposo y tenía un pequeño cierre de seguridad. Curiosa y desesperada por encontrar algo, cualquier elemento que me conectara con tiempos mejores. Busqué la llave en todos los lugares habituales. Finalmente la localicé dentro de un libro antiguo, marcando una página sobre inversiones y propiedades. Cuando abrí la carpeta, mi mundo se transformó completamente. Había documentación que no comprendía totalmente, pero uno captó mi atención inmediatamente. Era un testamento fechado solo meses antes del fallecimiento de mi esposo, que nunca había visto previamente. Mis manos temblaban mientras leía. Mi esposo había sido mucho más previsor de lo que imaginaba. Y Elena, mi querida Elena, no tenía conocimiento de lo que estaba a punto de descubrir. Con manos temblorosas comencé a leer el testamento que transformaría mi existencia para siempre. Mi esposo, quien siempre había sido tan reservado con las finanzas, había estado mucho más ocupado de lo que imaginaba durante sus últimos años. El documento revelaba que mi querido compañero no había sido solamente el modesto empleado que yo creía. Durante décadas había estado invirtiendo discretamente cada recurso extra que generaba. Había adquirido pequeñas propiedades cuando los valores eran bajos. Había invertido en acciones de empresas que ahora valían fortunas. Y había acumulado una riqueza que nunca hubiera podido imaginar. Pero eso no era todo. El testamento especificaba claramente que yo era la única heredera de todo. Elena solo recibiría una cantidad modesta si yo fallecía y solo si me había cuidado con amor y respeto durante mis últimos años. Mi esposo había sido más sensato de lo que pensaba. Había percibido algo en Marco que yo me había negado a reconocer. También había una cláusula que me dejó sin aliento. Mi esposo era el propietario de todo el edificio donde residían Elena y Marco. El apartamento que ellos creían estar pagando mensualmente era en realidad nuestro. Todos los inquilinos del edificio nos pagaban alquiler, y ese alquiler se depositaba automáticamente en una cuenta de la que yo desconocía su existencia. Con dedos temblorosos busqué entre los papeles hasta localizar los extractos bancarios. La cantidad era astronómica. Durante los 2 años transcurridos desde el fallecimiento de mi esposo, había vivido como una viuda pobre mientras se acumulaba una fortuna que en sí había más sorpresas. Mi esposo poseía acciones en la empresa donde laboraba Marco. No eran acciones menores, sino una participación lo suficientemente importante como para influir en las decisiones corporativas. También había inversiones en restaurantes, pequeños negocios e incluso un extenso terreno en las afueras que ahora valía millones. Leí y releí toda la documentación, todos los contratos, todos los certificados, todo estaba. La mañana en que crucé las puertas de aquel juzgado, mi hija Elena me dirigió una mirada cargada de desdén y murmuró palabras cortantes al oído de su esposo, Marco. Sin embargo, lo que aconteció a continuación transformó todo por completo. El magistrado alzó sus ojos desde los documentos, quedó absolutamente inmóvil y pronunció con asombro genuino, «Es usted». El silencio invadió cada rincón de aquella sala. Hasta ese preciso instante, ninguno de ellos conocía mi verdadera identidad. Aquel proceso judicial modificó absolutamente todo. Mi nombre es Elena, cuento con 69 años de edad, y hasta hace apenas unos meses, mi existencia transcurría como la de cualquier abuela común. Cada amanecer me levantaba cuando el reloj marcaba las 6. Preparaba mi infusión matinal en aquella taza desgastada que había acompañado mis días durante 2 décadas. Y contemplaba el paisaje urbano desde la ventana de mi modesta cocina mientras cuidaba las begonias que tanto apreciaba mi difunto compañero de vida. Era una existencia simple, predecible, construida sobre pequeñas costumbres que me proporcionaban tranquilidad. Durante 45 años completos, fui aquella madre que renunció a todo por su única descendiente. Elena trabajaba en turnos nocturnos higienizando espacios corporativos. Comercializaba repostería artesanal en mercados locales durante los fines de semana. Y realizaba toda clase de labores textiles para obtener ingresos adicionales. Todo ese esfuerzo tenía un único propósito, garantizar que ella pudiera acceder a educación superior y construir la vida que yo jamás pude alcanzar. Cuando Elena contrajo matrimonio con Marco, un individuo soberbio que nunca me dedicó una palabra cordial. Tragué mi dignidad y los recibía en mi hogar cada domingo con la mesa perfectamente dispuesta y mi mejor disposición. Imaginaba que tras el fallecimiento de mi esposo, Elena y yo estrecharíamos nuestros vínculos. Qué equivocada estuve en mis suposiciones. En lugar de encontrar consuelo mutuo, mi hija comenzó a percibirme como una responsabilidad pesada. Sus visitas se tornaron mecánicas y distantes. Sus llamadas disminuyeron progresivamente, y sus justificaciones para evitarme se volvieron cada vez más elaboradas.
La humillación más profunda de mi existencia llegó un jueves grisáceo de octubre. Había elaborado aquel guiso de pollo especiado que tanto disfrutaba. Ese que requería horas de preparación, pero que siempre había iluminado su rostro infantil. Coloqué mi mejor mantelería, aquella que había confeccionado cuando ella cursaba su adolescencia, incluso adquirí flores recién cortadas para decorar el centro. Cuando arribaron, Marco ingresó a mi vivienda como si fuera el propietario legítimo. Se acomodó en el sillón que había pertenecido a mi esposo fallecido y activó el televisor sin siquiera reconocer mi presencia. Elena vestía un atuendo verde que yo misma le había obsequiado, pero su expresión era tan gélida como el invierno más crudo. «Madre, debemos conversar», pronunció con aquella voz que había desarrollado desde su matrimonio. Una voz que parecía pertenecer a alguien completamente desconocido. Se situó en el borde del asiento como anticipando una partida rápida. «Marco y yo hemos alcanzado una determinación», continuó mientras él permanecía absorto en la pantalla televisiva. «Esta propiedad resulta excesivamente grande para una persona sola. Ya no puedes mantenerla adecuadamente. Además, necesitamos un espacio más amplio para cuando tengamos descendencia. Hemos localizado un establecimiento residencial perfecto para personas de tu generación». Experimenté la sensación de que el piso se desvanecía bajo mis pies. Esta era la vivienda donde Elena había dado sus primeros pasos tambaleantes, donde habíamos celebrado cada aniversario de nacimiento, donde su padre había exhalado su último aliento sosteniendo mi mano. Cada espacio guardaba nuestros recuerdos más preciados. Cada fotografía enmarcada narraba fragmentos de nuestra historia compartida. «Pero Elena, este es nuestro hogar. Todas nuestras memorias habitan aquí», le rogué con voz temblorosa, cada palabra fragmentándose al escapar de mis labios. «Las memorias residen en el corazón, madre, no en estructuras físicas», replicó con una frialdad que penetró hasta mi alma. «Además, la residencia ofrece actividades recreativas para personas en tu situación. Estarás mejor atendida allí. Tendrás compañía de tu misma generación». Marco sonreía con satisfacción evidente mientras comenzaba a evaluar las habitaciones con su mirada, como si ya ostentara la propiedad. «Es la decisión más sensata, señora Elena», agregó con aquella sonrisa artificial que tanto detestaba. «Nosotros gestionaremos toda la documentación necesaria. No debe preocuparse por ningún detalle». Mi corazón se fragmentó en innumerables pedazos. Mi propia hija, aquella niña por quien había sacrificado mi juventud, mi bienestar físico y mis aspiraciones personales. Me expulsaba de mi propia residencia para entregársela a ese individuo despreciable. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuve firmemente. No les concedería el placer de presenciar mi quebranto. «Requiero tiempo para reflexionar», murmuré conservando la escasa dignidad que me restaba. «No existe mucho sobre qué reflexionar, madre», respondió Elena poniéndose de pie. «La decisión está tomada. Vendrán profesionales a evaluar la propiedad la próxima semana». Con esas palabras se marcharon, abandonando mi guiso intacto, mis flores marchitándose, y mi corazón destrozado sobre aquella mesa donde alguna vez fuimos una familia genuinamente feliz. Aquella noche el sueño me eludió completamente. Permanecí sentada en la cocina contemplando las fotografías que decoraban las paredes. Elena en su infancia, Elena en su primer día escolar, Elena durante su ceremonia de graduación. En todas las imágenes yo aparecía sosteniéndola, abrazándola, sonriendo con orgullo maternal. ¿Cómo habíamos alcanzado esta situación? ¿Cómo era posible que, la niña que alguna vez me consideró su heroína ahora me tratara con tal desprecio? Los días subsecuentes fueron absolutamente pesadillescos. Marco trajo un agente inmobiliario, sin previo aviso. Un individuo trajeado que recorrió mi vivienda como si fuera mercancía en exhibición. Registraba observaciones, medía espacios y discutía sobre remodelaciones necesarias como si mi presencia fuera completamente irrelevante. Elena lo acompañaba sintiendo a cada comentario despectivo sobre mi hogar. «Las instalaciones hidráulicas son antiguas», señalaba el agente. «Estos azulejos de la cocina están completamente obsoletos. Requeriría una renovación total». Mi esposo había colocado aquellos azulejos con sus propias manos cuando Elena tenía 10 años. Cada uno representaba horas de dedicación, amor y esperanza en nuestro futuro compartido. Pero para ellos solo constituían obstáculos para su nueva existencia. La humillación alcanzó su punto más bajo cuando Elena trajo folletos informativos de la residencia. «Observa, madre, posee jardines hermosos y los martes organizan actividades recreativas», expresó con aquella voz falsa que utilizaba cuando intentaba convencerme. «Además, cuenta con personal médico disponible permanentemente. Estarás más protegida, más protegida». Había habitado esta vivienda durante 30 años sin un solo incidente. Conocí a todos mis vecinos.
Mantenía mis rutinas, mis plantas, mis recuerdos intactos. Pero para Elena nada de eso importaba realmente. Lo único relevante era removerme del camino. El día menos anticipado, llegaron portando documentación legal. Marco ingresó como el propietario legítimo, seguido por Elena y un individuo que se identificó como representante legal. Señora Elena, tenemos toda la documentación preparada para la transferencia de titularidad. ¿Únicamente necesitamos su firma de transferencia? Pregunté completamente confundida. Creía que comercializarían la propiedad. Elena evitó mi mirada directa. Bueno, Marco y yo hemos determinado conservarla. Es más conveniente para la familia mantener las propiedades.